Sigamos entonces. Vamos con el segundo videito. Estábamos hablando del accidente de trayecto. Ley 16.744. ¿Ya? Habíamos dicho de que el accidente no es llegar y decir, voy a pasar un partido de fútbol como accidente de trayecto o enfermedad profesional. No, señoras. No es tan así. Yo les había dicho anteriormente de que el accidente de trayecto debe ser directo, racional, lógico y tiene que ser entre ambas habitaciones, podemos decirlo, es decir, desde su casa a su trabajo o de su trabajo a su casa. Así tenga dos trabajos, no importa, pasa como accidente de trayecto. ¿Ya? La habitación es donde usted pernocta, o sea, donde usted durmió. Y vamos a hacer vamos a dar un ejemplo que, aunque suene raro, si usted la noche anterior se quedó en un motel y luego tiene que levantarse y tiene que ir a trabajar, y en ese trayecto usted tuvo un accidente, es accidente de trayecto, porque no importa dónde usted pernocte, ya sea en un motel, en un hotel, en una residencial, en la casa de su mamá, en la casa de su hermano, su propia casa, por supuesto. Es accidente de trayecto. Bien. Después, y ojo, no interesa el medio de transporte. No le voy a decir vulgarmente lo que a mí me dijeron cuando me comentaron esto. Pero recuerdo que cuando estábamos en clase, una compañera dijo, ¿y cómo el medio de transporte? Dijo, y alguien por ahí le dijo, mira, aunque te vayas a sentar en un burro a trabajar, eso es válido. ¿Bien? Que se entiende entonces por el medio de transporte, puede ser en bicicleta, en moto, en auto, en locomoción colectiva, en el tren, metrotren, el metro como tal, no hay problema. Bien, camino racional, directo y lógico, sin interrupciones y menos suspensión y desvíos. Me detengo ahí. Ahí me voy a detener para que lo conversemos. Salí de mi casa a trabajar, ¿no es cierto? Vamos a hablar para que se entienda más por el turno de tarde. Salí a trabajar de mi casa a las, pongámosle a las 12 del día, porque entro a la 1. Pero de pronto me acordé que tenía que comprarme algo porque estaba de cumpleaños no sé quién y no iba a tener tiempo para ir a comprar, entonces voy a ir así rapidito, voy aquí a una tienda que está aquí al ladito o aquí al mall que está a este otro lado y voy a comprar algo. Y de ahí me voy para la pega. Y resultó que camino saliendo de ese local, iba camino a su trabajo y tuvo un accidente. Señor, señora, olvídelo, no hay accidente de trayecto, no lo hay. Directo, racional, lógico, ininterrumpido, que no se les olvide. Bien. Hay otras personas que dicen, oiga, segurito, como normalmente nos dicen a nosotros los pensionistas. Yo tengo 2 trabajos. O sea, trabajo de las 7 hasta las 3 en el supermercado, por ejemplo. A las 4, de las 4 hasta las 9 estoy en otro trabajo, o sea, haciendo eso en oficina, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Muy sencillo. En la mañana, usted va a caminar a su primer trabajo y tiene un accidente, ese trabajo le va a responder por ese accidente. Usted salió a las 3 de la tarde y a las 3:30 tuvo un accidente de trayecto, el segundo trabajo va a responder por su accidente. Y si saliendo del segundo trabajo camino a su casa, también el segundo trabajo va a responder por ese accidente. ¿Bien? Son cosas como súper sencillas, son muy prácticas, no hay mayores
mayores explicaciones, fácil de entender. Eso espero, que sea fácil de entender. Ahora, los principales requisitos para que se considere como accidente de trayecto, primero que nada, tiene que dar inicio al trayecto. ¿Dónde se da inicio al trayecto? Usted puso un pie de la reja de su casa hacia afuera, comienza el trayecto a su trabajo. Dentro de su hogar, no, señores, no es accidente de trayecto, porque nadie me va a asegurar a mí, ni al organismo administrador, llámese y entiéndase por organismo administrador, las mutuales, el IST, el Instituto incluso hasta los institutos de salud pública y todo lo que usted le quiera llamar, tienen que ver con el concepto de organismo administrador. Usted tiene que convencer. Mire, es más, usted, para que su accidente sea considerado accidente de trayecto, tiene que ser considerado y tomado en cuenta y convencer usted a tres entidades. A su prevencionista, a quien representa la empresa, organismo administrador y a la suceso, que es el organismo que a nosotros nos controla, que es la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Ya? Como les decía, si usted vive en un condominio, ¿ya? Y el accidente ocurre dentro de este, sí se considera accidente de trayecto, pero tome en cuenta ese detalle. Usted salió de su departamento, puso un pie afuera, pero estando dentro del condominio, es considerado accidente de trayecto, ¿ya? Y como les decía, que tiene que ser directo, desde el trabajo a la casa, ¿bien? Sin desvíos, por favor. No se me manda a cambiar para ninguna parte. Usted del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, aunque suene como extraño, ¿sí? Pero es así, para que usted pueda hacer valer sus derechos frente a un accidente, porque la empresa tiene que ser subsidiariamente amable con usted, en ese sentido. Porque si a usted le pasa algo más, olvídelo. ¿Cómo podemos comprobar y cómo podemos hacer que le paguen sus licencias, en subsidios que se les llaman? Las licencias también están catalogadas por ciertos grados, ciertos rangos, ¿verdad? Cada parte de nuestro cuerpo tiene un porcentaje que vale mucho. En este caso, las manitos y los ojos, los pies me parece también tienen un 90% a favor suyo, es decir, se declara invalidez total, que es una pensión de invalidez de por vida. Y para que podamos comprobar que fue un accidente de trayecto, también hay que cumplir con ciertos detalles, ciertos requisitos. Primero, su propia declaración. ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Qué fue lo que pasó? Y eso se lo van a preguntar cuando usted vaya a la mutual. Le van a tomar declaración y ahí usted va a comentar todo lo que le pasó. Si en el accidente usted iba en su vehículo a su trabajo, él parte de Carabineros. Después de eso usted pasó a una primera urgencia, llámese hospital, SAPU o algún consultorio, algo que lo atendieron rápidamente, ese certificado también les sirve. Y por supuesto, el empleador tiene que otorgar una declaración y mostrar su libro de asistencia o sus marcaciones. Porque ahora hay marcaciones digitales y todo eso. ¿Ya? Vamos a ir al tercer video, porque ya vamos con 2. El tercer video, vamos a hablar del accidente en los horarios de colación. Yo sé que hay muchos que no lo saben, que también pueden ser cubiertos por el seguro dentro de su horario de colación. Así es que, ojo, atención y vamos allá. Tercer video.